Vladimir Putin announced this week that Russia will begin using the Chinese yuan for international payments instead of the dollar. Saudi Arabia is also in talks with Beijing to do the same thing. Speaking of Saudi Arabia, meanwhile, they're in talks with Iran as well to consider an economic alliance with China and Russia. And they can even be joining the BRIC countries, which is an acronym for these countries here, Brazil, Russia, India, China, and South Africa. These countries all have emerging economies. So what happens if our economy and the U.S. dollar are no longer the world's dominant currency? Former Assistant Treasury Secretary and host of the Monica Crowley podcast, Monica Crowley, is here to weigh in. Monica, great to see you this morning. Let's start right there. What happens if these emerging economies move away from the U.S. dollar towards the Chinese yuan? Well, good morning, Will. It's great to be with you. And it's really hard to overstate exactly how catastrophic the abandonment of the U.S. dollar would be as the world's global reserve currency. Look, since the end of World War II, the dollar has been the safe place to go, and it's been backed up by a couple of things. It originally was backed up by gold, but President Nixon took us off the gold standard, so there's no hard asset backing up the dollar anymore for the last 50 years. But also it's been backed up by the strength and economic power of the United States and the fact that oil has always been traded in dollars. If that were to end, that would mean the end of the U.S. dollar. Look, there is a perfect storm happening right now, Will. The world's reserve currency being that, having that status has been a real privilege, but we've abused the privilege by wholly reckless monetary and fiscal policies over many years, certainly over the last couple of years, which has really devalued the dollar. On top of that, now you do have this perfect storm of Biden's weakness, his war on American domestic energy production, and as you point out, because of all of these things, we've got America's enemies led by China forming a new economic bloc. And all it would take at this point now, because we're at this pivotal moment, Will, is for Saudi Arabia, who has indicated that they're open to this, to say, you know what, we're going to be open to considering other currencies to trade in oil. If that were to happen, there would be a complete implosion of the global economic system, but certainly the American economic system. And if that were to happen, you'd be looking at sky-high inflation, just raging Weimar Republic kind of inflation. If you think inflation is bad now, just wait. La vida humana se reduce a un verdadero sufrimiento, al infierno, solo cuando se superponen dos épocas, dos culturas y religiones. Hay momentos en que toda una generación queda así atrapada entre dos épocas, dos modos de vida, con la consecuencia de que pierde todo poder de comprenderse a sí mismo y no tiene norma, ni seguridad, ni simple aquiescencia. Escribía Hermann Hesse en El lobo estepario. Curiosamente, es el párrafo con el que Zbigniew Brzezinski elige abrir su obra clave y fundamental, Entre dos eras. Pero primero debemos remontarnos a los acuerdos de Bretton Woods en 1944, donde se fijó al dólar como moneda de reserva global respaldada por oro. Sin embargo, en 1971, Richard Nixon anunciaría al mundo que se suspendían estos acuerdos, y tras un periodo de turbulencias económicas, se acordó con la OPEP, un cartel formado por los mayores exportadores de crudo, liderados por Arabia Saudita, que el comercio de petróleo se haría exclusivamente en la divisa estadounidense. En esencia, el sistema de petrodólares, nacido de este acuerdo, implicaba que Estados Unidos garantizaría la supervivencia, la seguridad de la Casa de Saud, los monarcas de Arabia Saudí. A cambio, Arabia Saudita haría tres cosas. Primero, usaría su posición dominante en la OPEP para garantizar que todas las transacciones petroleras solo se realicen en dólares estadounidenses. En segundo lugar, reciclaría cientos de miles de millones de dólares estadounidenses de los ingresos anuales de petróleo en bonos del Tesoro estadounidense. Todo canalizado por los bancos de los Rockefeller, ¿no? Por supuesto. Esto permitía que Estados Unidos emitiera más deuda y financie sus déficits
presupuestarios antes inimaginables. Y en tercer lugar, garantizaría el precio del petróleo dentro de los límites aceptables para Estados Unidos, evitando otra situación de embargo petrolero. Hoy vamos a analizar paso a paso y cronológicamente los cambios geopolíticos y económicos que han puesto en marcha cambios estructurales diseñados, a no confundirse, para desembocar en la pérdida de la hegemonía del dólar estadounidense y así dar nacimiento al nuevo orden mundial multipolar. Dicho todo esto, soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Vamos con la intro. Somos esclavos del sistema de banca central, un sistema que las oligarquías bancarias han utilizado para manipular el mercado, concentrar riqueza y eventualmente ser rescatados una y otra vez por los contribuyentes. El mecanismo es la manipulación de los tipos de interés. Se suele repetir que los ciclos de auge y depresión son propios de los mecanismos de mercado, pero nada está más lejos de la realidad. Estos ciclos están provocados artificialmente por los bancos centrales, que históricamente en sus orígenes fueron privados y me atrevo a decir con muchísima seguridad que son en esencia hoy mismo privados. Estos ciclos están provocados artificialmente por los bancos centrales, quienes generan auge crediticio al bajar los tipos de interés o generan recesión al aumentar el precio del endeudamiento subiendo los tipos. El problema es que en las economías modernas basadas en dinero electrónico, las élites perdieron el control sobre el sistema. En las economías modernas, el proceso de creación de dinero electrónico se basa en dos circuitos claramente delimitados, el circuito mayorista y el minorista. En el mayorista, la Reserva Federal es quien crea el dinero, llamado reservas, mientras que en el circuito minorista, los creadores de dinero son los bancos comerciales. Es decir, que en el circuito mayorista hay un emisor de dinero, la Reserva Federal, mientras que en el minorista hay 4.236 bancos habilitados creando dinero electrónico, dinero que se crea a partir de los préstamos bancarios, no de los depósitos como nos suelen decir también, pero siempre y en todo lugar basado en la deuda y creado de la nada. Ahora, si tu intención es consolidar y concentrar el control sobre la emisión de dinero, claramente no podés permitir que haya 4.236 competidores. Las élites financieras, quienes controlan los bancos centrales, los organismos internacionales de crédito, léase el FMI y el Banco Mundial, también surgidos de los acuerdos de Bretton Woods, y el Banco Central de los Bancos Centrales, el BIS, de quien hemos hecho un video hace un tiempo, comenzaron a trabajar en el nuevo orden mundial económico a partir del momento mismo en que Nixon anunció la salida de Bretton Woods en el año 71. Es por eso que en esos años florecieron think tanks como el Foro Económico Mundial, la Comisión Trilateral, el Club de Roma, entre otros. La Comisión Trilateral en particular, con el propósito explícito de planificar un nuevo orden económico mundial cofundada por David Rockefeller y Zbigniew Brzezinski, el tecnócrata que nombramos al principio. Una persona clave para entender geopolíticamente lo que está ocurriendo. Fueron pasando los años, las crisis se fueron sucediendo hasta que llegó la gran crisis del 2008, la crisis financiera global. La crisis de derivados, el colapso de Lehman Brothers, entre otros. Pero también hubo un hecho de tremenda importancia, la manifestación del PCC, el tecnato chino, a favor de la sustitución del dólar como moneda de reserva global
en favor de una reformulación de los derechos especiales de giro del FMI, los mentados DEG. También en 2009 tenemos los acuerdos de Basilea III, llevados adelante por el Banco de Pagos Internacionales, que fueron pospuestos en reiteradas oportunidades, que recategorizaron al oro, atención, como activo de alta calidad. Ahora, a partir de ese mismo año 2009, los bancos centrales cambiaron la tendencia respecto a la compra de oro, alcanzando al día de hoy niveles históricos de atesoramiento, en particular China y Rusia. Llegaría, saltando en el tiempo, 2019, con políticas monetarias de los bancos centrales, con tipos negativos, cercanos a cero, y la proliferación de burbujas de activos por doquier. En agosto del 2019 ocurre el Simposio de Banqueros Centrales de Wyoming. Allí es donde BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, presenta su plan sobre cómo lidiar con la próxima recesión. El plan sería conocido con el título de Going Direct, ir directo, y se trató de una propuesta de que en situaciones de crisis económica los bancos centrales deberían considerar proporcionar fondos directamente a los ciudadanos y a las empresas, en lugar de utilizar a los bancos comerciales como intermediarios para distribuir la liquidez. Y con empresas se referían especialmente a instituciones financieras no bancarias, como por ejemplo BlackRock, muy hábilmente poniéndose de los dos lados del mostrador. Es decir, que el plan implementaba romper con la separación de los circuitos de creación de dinero mayorista y minorista que contamos al principio del video. Decía el paper: se necesita una respuesta sin precedentes cuando la política monetaria está agotada y la política fiscal por sí sola no es suficiente. Esa respuesta probablemente implica ir directo. Ir directo significa que el Banco Central encuentra formas de hacer que el dinero del Banco Central, es decir, dinero mayorista, llegue directamente a las manos de los gastadores del sector público y privado, es decir, al circuito minorista. Ir directo, que se puede organizar de varias maneras diferentes, funciona primero pasando por alto el canal de las tasas de interés cuando se agota este conjunto de herramientas tradicional del Banco Central, y segundo, hacer cumplir la coordinación de políticas para que la expansión fiscal no conduzca a un aumento compensatorio en las tasas de interés. Una forma extrema de ir directo sería un financiamiento monetario explícito y permanente de una expansión fiscal o el llamado dinero helicóptero. Ahora, el paper de BlackRock contemplaba la posibilidad de que se desatara un espiral inflacionario, que inclusive llegara a poner en dudas el estatus del dólar como moneda de reserva global. Apenas un mes más tarde, en septiembre del 2019, se empezaría a implementar este plan de BlackRock en la práctica, en el rescate silencioso, el rescate anónimo del que nadie habla y que parece nadie recordar, que sin embargo involucró a 700.000 millones de dólares llevados por la Fed a los principales bancos del mundo. El mercado de repo, donde los bancos y otras instituciones financieras piden prestado dinero a corto plazo para financiar sus actividades diarias, experimentó en septiembre del 2019 una escasez de liquidez, cortesía de JP Morgan, quien retiró la liquidez del mercado, lo que provocó un aumento en las tasas de interés para obtener préstamos a corto plazo. Para aliviar esta situación, que podía llevar directamente al colapso de los mayores bancos del mundo, la Reserva Federal de los Estados Unidos intervino en el mercado, comenzando a proporcionar liquidez a los participantes para estabilizar la tasa de interés y evitar que se propagara a otros sectores de la economía. Llegando a fines del 2019, Mark Carney, ex gobernador del Banco de Inglaterra,
declaraba: la dependencia mundial del dólar estadounidense no se mantendrá y debe ser reemplazada por una nueva moneda internacional. Entonces, lo que faltaba era una gran crisis que sirviera de tapadera para acelerar el plan yendo directo, ¿no? Y como todos ya somos conscientes, eso ocurrió a partir de marzo de 2020, cuando con medidas sin precedentes en la historia, sin ningún tipo de sustento, se puso un stop en la economía mundial. Comenzó la implementación a escala mundial del mayor programa de emisión monetaria de la historia, yendo directo al bolsillo principalmente de las instituciones financieras no bancarias como BlackRock, y en una segunda etapa con créditos y subsidios para todos y todas, ¿no? Como escribía el Business Insider, entre el 18 de marzo y el 10 de abril, cuando la tasa de desempleo de Estados Unidos se acercó al 15%, la riqueza combinada de los multimillonarios estadounidenses aumentó en 282.000 millones de dólares, un aumento de casi el 10%. Es decir, una fenomenal transferencia de riqueza mientras las pymes, la economía tuya, mía, colapsaba. A fines de 2020, el FMI publica un artículo sobre la necesidad de un nuevo acuerdo de Bretton Woods. Y ahí se empieza el el rumor, ¿no?, de esta necesidad, la instalación en los medios de comunicación, de esta necesidad de un nuevo sistema, lo que el Foro Económico Mundial llamaría el Gran Reinicio. Recordarán también que se empezó a hablar, inclusive en el contexto de la situación de 2020, de la necesidad de la eliminación del dinero efectivo, el dinero físico, para pasar al dinero digital. Ahora, a principios de 2021 hay un hecho de trascendental importancia para lo que veremos más cerca del final de este video. Pero acá estamos haciendo el orden cronológico, principalmente para que vean que se trata de una agenda coordinada para llegar a un lugar. Y ese lugar, en definitiva, es este gran reinicio. Fíjense, a principios de 2021, el presidente Biden, la administración Biden, cooptada por la Comisión Trilateral, como veremos en otro video, toma una decisión fundamental: el retiro de las tropas de Afganistán, el cual se completa en agosto de ese mismo año, 2021. Ahora, días después de que se completara, el 23 de agosto, Arabia Saudita firma un acuerdo de cooperación militar con Rusia. ¿Ok? Es decir, que ese acuerdo, convenio de los petrodólares de la década del 70 que le aseguraba la seguridad a la Casa de Saud, de golpe interpretan que la salida de tropas de los Estados Unidos llevada adelante por la administración Biden representan el final de ese acuerdo. Rusia también ve el momento para aumentar su injerencia en Medio Oriente, ¿no?, en la zona de los recursos. Ahora, para mediados de 2021, mientras la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ex directora de la Reserva Federal, y ahí vemos de vuelta esa idea de la fusión de circuitos, la fusión del Tesoro y la fusión de la Fed, decían que el fenómeno de la inflación era algo transitorio. Sin embargo, como vemos, ¿no?, como estamos viendo hasta el día de hoy, la inflación comenzaba a volar, a dispararse, y los tipos de interés a subir. La Fed empezaba a revertir las políticas de flexibilización cuantitativa. Faltaba entonces el evento al que machacarle la culpa por la inflación y que sirviera de catalizador para la transformación geopolítica para llegar a los rudimentos del nuevo orden multipolar. Y cómo no, sería la invasión a Ucrania. Tras la operación militar, el 28 de febrero del 2022, la Unión Europea tomó la decisión de sancionar al Banco Central de Rusia, bloqueando su acceso a más de 600.000 millones de dólares
en reservas de divisas que estaban depositadas en el extranjero. Asimismo, impuso sanciones a diversos oligarcas políticos rusos, topes al precio del gas y restricciones al uso del sistema de comunicación de mensajería SWIFT, ¿no? De transferencias de divisas. Ahora, es ineludible mencionar que Rusia, y China también, se encontraban en un proceso de desdolarización, ¿no? Atesoramiento de oro, como mencionamos antes, y en vías de implementar un nuevo sistema de mensajería en reemplazo del SWIFT. Ahora, lo que no te dicen por ningún lado es que el SWIFT, que es un sistema privado, ¿no? El nuevo sistema que proponían China y Rusia estaba montado, era un acuerdo sobre la propia estructura del SWIFT. Es decir, los mismos siguen lucrando de la misma forma. Ahora, por eso las sanciones parecían más diseñadas para acelerar la propia agenda de China y Rusia que para dañar a sus propias economías, ¿no? Esto fue señalado, estas sanciones en particular por China, como una militarización de la moneda de reserva global, del dólar estadounidense. Era el argumento que muchos estaban esperando. Fue una ilustración asombrosa del riesgo político del dólar. El gobierno de Estados Unidos, a un clic de botón, podía apoderarse de las reservas de dólares de otro país soberano. El Wall Street Journal, en un artículo titulado "Si las reservas monetarias rusas no son realmente dinero, el mundo está en shock", señaló: "Las sanciones han demostrado que las reservas de divisas acumuladas por los bancos centrales pueden eliminarse. Con China tomando nota, esto puede remodelar la geopolítica, la gestión económica e incluso el papel internacional del dólar estadounidense. En definitiva, los países europeos, totalmente dependientes del gas ruso, se vieron obligados a saltar sus propias sanciones, utilizar intermediarios, terceros y demás, y pagar precios onerosos a las alternativas como el gas americano, que duplicaban en precio al gas ruso. Como algunos analistas apuntaron, realmente las sanciones eran un tiro en el pie de la economía europea. Tan solo 20 días después de la implementación de las sanciones, la Fed comenzó la subida de tipos más rápida de la historia. Como ya dijimos, una subida de tipos causa recesión. Imagínense a la velocidad más rápida de la historia. Todo combinado con un aumento en el gasto absolutamente impresionante en materia de defensa o en proyectos como la Ley de Reducción de la Inflación, a quien también dedicamos un video, que proyectan un déficit abismal. El déficit será financiado de una forma u otra, ¿no? Con una mayor carga impositiva o con mayor emisión monetaria. Todo lo que actúa de lleno sobre el poder adquisitivo del dólar estadounidense. Ahora, en marzo de 2022, Zoltan Pozsar, el economista ex-Fed, realmente un economista de la élite, ex empleado del Credit Suisse, ahora debe estar en UBS, sus nuevos empleadores tras la caída del Credit Suisse, publica un influyente paper sobre la necesidad de un nuevo Bretton Woods, él lo titula Bretton Woods III, basado en una moneda de reserva global respaldada por una canasta de commodities. Y esto a los que siguen el canal les tiene que sonar, porque era el mismo concepto de los tecnócratas de la década del 30, la creación de un sistema económico, monetario, basado en la energía. También era la propuesta que llevaba el economista John Maynard Keynes a los acuerdos de Bretton Woods de crear una moneda de reserva global neutra, emitida por el propio FMI, él la bautizaba el Bancor, respaldada también por una canasta de commodities. El mismo concepto. La idea de Keynes no fue la que prosperó la de la delegación norteamericana con Dexter White, ¿no? Que era un agente de la Unión Soviética, valga la paradoja, y así fue que se impuso el dólar como moneda de reserva global.
Pero la idea de Keynes y la delegación británica era completamente diferente. Ahora, Zoltán Pozsar vuelve a revivir el mismo concepto con su artículo, su paper, Bretton Woods III. Como dijimos antes, en 2009, China proponía, a la salida de la crisis financiera del 2008, un concepto prácticamente idéntico, pero con los DEG, ¿no? Los derechos especiales de giro del FMI. Ahora, paralelamente se da una sugestiva declaración del gobernador del Banco Central de los Países Bajos que manifestaba en una entrevista algo dicho al pasar, que una futura revaluación del oro sería lo que llevará equilibrio a los balances de los bancos centrales. Es decir, que un nuevo paradigma se estaba tomando forma en las sombras, un reset vinculado al oro. De balans van de Nederlandse bank is solide. We hebben namelijk ook nog een goudvoorraad. We hebben ook nog een herwaarderingsreserve op het goud van meer dan 20 miljard... die we niet mee mogen tellen voor het eigen vermogen, maar die staat er. Llegamos a 2023. La subida de tipos que lleva la Fed comienza a repercutir en el sector bancario. Ahora hay que hacer una aclaración. El sector bancario, por la propia naturaleza del sistema de reserva fraccionaria, no puede responder ante una corrida. Ahora, como señalé en otros lugares, existen reminiscencias al pánico de 1907, donde fue el propio JP Morgan en persona quien fomentó rumores sobre la solvencia de su competidor, el Knickerbocker Trust, que esos rumores, ¿no?, llevaron a una corrida bancaria y luego fue el propio JP Morgan quien aportó el capital muy generosamente para rescatar a los bancos, a los depositantes y absorber la competencia. Sensacional realmente la filantropía de estos muchachos. Ahora, tenemos una situación muy similar. Ahora con Peter Thiel, el ex socio de Elon Musk, colaborador de los servicios de inteligencia del Mossad, de la CIA, dueño de Palantir, una empresa dedicada directamente al espionaje, quienes llevaron a cabo, ¿no?, la primera corrida bancaria digital de la historia. ¿Qué es lo que señalaban de la Fed? Es la primera vez que se han producido retiros tan cuantiosos, ¿no?, en tanta escala de depósitos bancarios, porque la gente los transfería desde el celular, desde las aplicaciones movían los fondos de un lado al otro. Entonces ahí empieza a generarse una nueva, digamos, propaganda o mensaje que se quiere llevar a los medios. La necesidad de la implementación de la CBDC, la Central Bank Digital Currency, emitidas por la Fed, de vuelta. El circuito mayorista fusionado con el minorista, directamente, prácticamente eliminado, el minorista reemplazado, ¿no?, por la Fed. Entonces la emisión de una moneda directamente por el Banco Central, una CBDC, reemplazaría los riesgos inherentes que tiene el sistema de reserva fraccionaria. La víctima de esta corrida, provocada por Peter Thiel y compañía, fue un banco muy particular, el Silicon Valley Bank, cuya mala gestión de riesgos, teniendo en su cartera principalmente bonos del Tesoro norteamericanos con un rendimiento que habían quedado desfasados ante la subida de tipos, es decir, indirectamente la propia gestión de la Fed provoca lo mismo, sumado al mal management del banco, ¿no? Pero es un banco muy particular. Fíjense, más del 97% de los depositantes no estaban protegidos por las garantías de depósitos bancarios. Es decir, que más del 97% de los depositantes tenían en sus cuentas más de $250.000. Algo completamente anormal dentro del estilo, ¿no?, de los movimientos de depósitos en el sistema bancario estadounidense. Sin embargo, la respuesta de la Fed, la FEDIC, que garantiza los depósitos, fue realmente sorprendente, ¿no? Primero, rescatando a todos los depósitos del Silicon Valley Bank y luego sugiriendo que estaban dispuestos a garantizar todos los depósitos del sistema bancario en un 100%.
conjuntamente, ¿no?, estableciendo una línea de crédito para darle liquidez a estos bonos del tesoro que pasaban a ser activos tóxicos, ¿no? Dicho de otra forma, destruyendo completamente el mercado de bonos, ¿no? Porque ya no existe para los bancos ningún tipo de riesgo si pueden ser rescatados en el acto, digamos, por la Fed. Dicho en términos simples, si la Fed estaba dispuesta a garantizar todos los depósitos, estamos ante una suerte de nacionalización de los depósitos bancarios, lo que equivaldría, imagínense, a una emisión monetaria absolutamente astronómica y literalmente el final de la necesidad de dos circuitos diferentes. Si la Fed garantiza directamente los depósitos, ¿para qué hay un circuito, para qué hay bancos comerciales o un circuito minorista? Ahora, como datos anecdóticos para los que creen en las casualidades, apenas unos días, ¿no?, de ocurrido esto, Palantir, la empresa de Peter Thiel, fue adjudicataria de un sustancioso contrato por parte del Pentágono. También días anteriores, dijimos que estaba vinculado al Mossad, hubo movimientos muy fuertes de capitales hacia Israel, al igual que directivos del banco dieron préstamos, el CEO vendió acciones y demás. Literalmente como si de alguna forma sabían lo que iba a ocurrir. Y es interesante mencionar que los otros bancos que corrieron de misma suerte, ¿no?, como el Signature Bank o el First Republic, de alguna forma u otra, el mismo Silicon Valley Bank, estaban vinculados a los proyectos criptográficos, que se da también en el contexto de la operación Choke Point 2.0, así es como se denomina, que es cómo han ido tratando de cortar los lazos de las criptomonedas con la economía real. Ahora, mientras todo esto estaba ocurriendo, la influyente Comisión Trilateral, cofundada por David Rockefeller y Zbigniew Brzezinski, anunciaba con bombos y platillos, en una inusual reunión a donde se le posibilitó a la prensa acceder, anunciaban que estamos en el año 1 del nuevo orden mundial. Y luego de este anuncio, hecho en Asia, inmediatamente el PCC pasa a tomar un rol mucho más activo en la diplomacia internacional, en particular presentando su plan, sus 12 puntos, para llevar a la paz al conflicto europeo. Como hemos dicho en muchos lugares, esta reestructuración del nuevo orden multilateral, con China claramente como el líder, necesita mostrar a China como el pacificador, como el que lleva el que trae la paz, la armonía, el acuerdo, el consenso, porque justamente el contraste entre el orden unipolar de la hegemonía estadounidense y el multipolar de bloques e igualdad de condiciones, entre comillas, que quieren llevar adelante con los organismos multilaterales como coordinadores, necesita mostrar que pueden lograr esos acuerdos, que no es necesario la intervención del hegemón con medidas como relatamos anteriormente, medidas que solamente suman las sanciones y esto que lo otro, suman a esta idea del abuso de poder que está llevando adelante el hegemón, dándole argumentos al nuevo orden multilateral, multipolar, principalmente de cara a la opinión pública, ¿no? Porque en el fondo, como ya sabemos y hemos hablado en otras oportunidades, no existen grandes diferencias entre las ideas que proponen. Identificaciones digitales, Agenda 2030, ya hablaremos sobre eso. Tenemos que, apenas presentado este plan de paz, más adelante Xi se reunió con Vladimir Putin, donde se felicitaban por los cambios trascendentales que estaban produciendo. ¿No? Y empezaron a acumularse a un ritmo inédito realmente noticias sobre países que pactaban negociar directamente en yuanes
desprendiéndose del dólar como moneda de intercambio. Estas mismas noticias las tuvimos con Brasil, con Irán, con Japón, con Arabia, hasta con Francia. Ahora, pero lo que es trascendental y vale la pena remarcar, recalcar, es el acuerdo que se alcanzó entre China y Arabia Saudita, entre el mayor exportador de crudo y el mayor importador de crudo, para tomar dimensión de lo que estamos hablando. Al acceder a negociar entre ellos directamente en yuanes, señores, el petrodólar está prácticamente con su sentencia de muerte. Y digamos, la frutilla del postre es la mediación que lleva adelante China, ¿no? Otra vez con el rol de pacificador entre el reino saudita e Irán, lo que constituye la principal advertencia que hacía Zbigniew Brzezinski, cofundador de la Comisión Trilateral, en su libro de geopolítica El Gran Tablero, un libro ultra conocido. Decía, potencialmente el escenario más peligroso para los Estados Unidos sería una gran coalición de China, Rusia y quizás Irán, una coalición antihegemónica, unida no por ideología, sino por agravios complementarios. Esta unión, que ya está ratificada, que está dada en la realidad, es absolutamente vital. Se reduce completamente la influencia de los Estados Unidos en el canal de Suez, por ejemplo, para el tráfico de mercaderías, el comercio marítimo de mercaderías. Es absolutamente trascendental para la arquitectura del sistema que están implementando. No tengan absolutamente ninguna duda al respecto. Como mencionamos, Brzezinski, Rockefeller, etcétera, no eran nacionalistas, eran internacionalistas, globalistas. Entonces, ¿cuál es el verdadero interés de estas agendas que influyen tanto en la administración, de un lado y del otro? Ahora, reciente en estos últimos días, a los BRICS, deslizando off the record, ¿no? Tirando en distintos medios de comunicación, que en el próximo mes de agosto de 2023 lanzarán una moneda común respaldada por commodities. Se especula con respaldada por tierras raras, es decir, minerales fundamentales para la implementación de la Agenda 2030, por esta idea de la transición energética, e inclusive se habla de respaldada por oro. Para despejar cualquier duda de los intereses de esta élite, la superclase, como dice David Rothkopf, o esta oligarquía bancaria globalista que venimos rastreando desde los textos de Carol Quigley, Anthony Sutton y demás, Brzezinski lo responde en su libro paradigmático con el que arrancamos el video, Entre dos eras, el rol de Estados Unidos en la era tecnetrónica. Decía, el Estado-nación, como unidad fundamental de la vida organizada del hombre, ha dejado de ser la principal fuerza creativa. Los bancos internacionales y las corporaciones multinacionales están actuando y planificando en términos que van mucho más allá de los conceptos políticos del Estado-nación. Así de claro. Desde 1972, cuando salió publicado el libro de Brzezinski, y mucho antes como documentamos respecto al libro de Carol Quigley, Tragedia y Esperanza, vienen trabajando para crear este orden internacional globalista. Los gobiernos son solo la máscara que usan los banqueros para ocultar su verdadero rostro al público. Como señala el autor Iain Davis, la trayectoria constante a lo largo de la historia hacia la centralización del poder no ha ocurrido por accidente. La estrategia de disminuir la camarilla de personas que ejercen control sobre la población mundial tiene un propósito. Si no fuera así, no se habría diseñado en primer lugar. El objetivo de estos tecnócratas es poseer un poder sin oposición alguna.
Sabemos lo que desean hacer con ese poder si alguna vez lo logran. Bioseguridad mejorada, control de la población, vigilancia de la misma, identificaciones digitales, sistemas de créditos sociales, censura, renta básica universal, control del suministro de alimentos, del agua, de la energía, de la vivienda, de la educación. En última instancia, el control total y la esclavitud de la humanidad a través de la moneda digital del Banco Central o alguna variación de la misma. Los estados-nación que defienden el nuevo orden multipolar no rechazan ninguno de estos mecanismos de control. Por el contrario, son protagonistas de su desarrollo. El sistema multipolar es un gran salto hacia la tiranía tecnocrática global, un sistema que respaldan por completo. Ya cerrando este video, cuando países como Irak o Libia, como dijimos al principio, desafían al sistema de petrodólares, es una cosa. Se los despacha con facilidad, como ha ocurrido, ¿no? Literalmente bajo el pretexto de misiones humanitarias y demás. Sin embargo, estamos viviendo una dinámica completamente diferente, cuando son China y Rusia, países completamente alineados al globalismo de las Naciones Unidas, de la Agenda 2030, como se la pasan afirmando en una y cada otra de las intervenciones que tienen en público, ¿no? Como lo hemos mostrado en el video de los BRICS. En cada una de las declaraciones manifiestan su total subordinación a la Agenda 2030. Y el nuevo orden multipolar que quieren construir, ¿de qué se trata? Se trata justamente de delegar soberanía y coordinar todo a través de estos organismos multilaterales. Entonces, cuando la dinámica viene de estos propios países, y en el caso de China con una gran influencia de la Comisión Trilateral, lo que está pasando no es para minimizar, está pasando una transformación más que significativa. Y como dije, citando el principio del video, la frase esa de Brzezinski, que era tomada de Hermann Hesse, ese es el verdadero momento de sufrimiento, cuando estamos entre dos eras que se superponen. La civilización en transición. Y la forma de resguardarse, de solucionar esto, realmente no viene de ninguna forma desde el sistema político. Porque, como dijimos, el sistema político es la máscara de estas oligarquías, de esta élite, como queramos definirlo. Ahora, si prestamos atención a la información, ellos eligen el oro, los activos sólidos, los activos reales. Un párrafo aparte merece el tema de las criptomonedas, del cual hablaremos en otro video. Pero ya hemos expresado bastante la opinión en algunos videos anteriores. Últimas dos reflexiones. Todo esto que estoy diciendo no indica que mañana vaya a desaparecer el dólar, mañana vaya a desaparecer Estados Unidos o perder el rol de importancia que tiene en el concierto internacional de potencia. No. Lo que implica es que se han puesto en movimiento situaciones, actos cuya consecuencia inevitablemente van a derivar en un gran conflicto económico con la potencial pérdida del dólar como moneda, el estatus del dólar como moneda de reserva global. Claramente no va a pasar ya, pero las cosas que se han puesto en movimiento desembocarán en eso. Dicho todo eso, los invito a suscribirse, a dar like y compartir el material para que llegue a la mayor cantidad de personas. Como siempre, aquellos que valoran el contenido y quieren colaborar para que siga activo, pueden hacerlo a través de los links que encontrarán en la descripción por su medio de preferencia. Soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Nos vemos en una próxima emisión. Gracias por estar ahí. Hasta luego.